7003-1234. El que vamos a compartir en este momento tiene que ver con un tema que a muchos no les gusta abordar, porque es hablar de la muerte. Pero no se asusten, no es nada místico, nada extraño. Es ¿qué pasará con esos bienes del familiar que fallece? ¿Cómo los logra heredar? ¿Qué pasa con los que quieren tener ahora sí estos bienes que en algún momento el familiar, el esposo, la esposa dijo, esto es suyo, pero no tomó las previsiones? Vamos a presentarles la siguiente información para que usted entienda de qué se trata. ¿Alguna vez ha pensado qué va a pasar con sus bienes cuando ya no esté? La muerte no avisa, y aunque esto es un tema incómodo para muchos, lo cierto es que prepararse puede evitar dolores de cabeza para sus seres queridos. Cuando una persona fallece, con o sin testamento, se abre un proceso legal que determinará qué hacer con sus bienes. En Costa Rica, la ley establece que si existe un testamento válido, este será respetado, siempre que cumpla con los requisitos legales. Pero de igual forma, se debe iniciar el proceso sucesorio para que este pueda ser ejecutado. Sin embargo, si no hay un testamento, los bienes pasarán a los herederos legales, según el orden de sucesión previsto en el artículo 572 del Código Civil, ya sean los cónyuges, hijos, padres, hermanos y hasta los sobrinos, pero eso sí, con ciertas condiciones. Pero no todo es tan simple. En muchos casos, la ausencia de un testamento genera conflictos familiares, rupturas y largos procesos judiciales. Son comunes los casos en que los hermanos dejan de hablarse, los hijos disputan propiedades y los juicios sucesorios se extienden por años. El sistema judicial costarricense, aunque contempla mecanismos para resolver estas disputas, muchas veces se ve saturado y la burocracia puede retrasar las resoluciones. Más allá de lo legal, dejar un testamento también puede ser un acto de amor. No solo permite repartir lo que se tiene, sino que también ofrece una oportunidad para dejar mensajes, deseos o instrucciones personales que puedan aliviar el duelo de quienes quedan. Fallecer es parte de la vida y pensar en la muerte, aunque incómodo, puede ser la manera más responsable de proteger a los nuestros. Johan Gamboa, llegó la hora. Bueno, y para tratar este tema, cambiar esos mitos o tal vez las preguntas que usted tenga, hoy nos acompaña el abogado Benjamín Gutiérrez, que es experto en derecho sucesorio y testamento. Para evacuar esas dudas que usted tenga, también recuerde que tenemos el WhatsApp, el 7003-1234, o bien nuestras redes sociales donde compartimos con quienes están siguiéndonos de manera digital. Bienvenido, Benjamín, ¿cómo está? Muchas gracias, Dani. Buenas tardes. Bueno, este tema es apasionante para entenderlo, pero para algunos es doloroso, sin duda alguna. Es doloroso, pero es necesario. O sea, hay un estigma, lamentablemente, alrededor de todo lo que es la muerte, que nos hace pensar que no nos vamos a morir nunca. Y lamentablemente es algo que nos pasa. O sea, nacemos, vivimos, si podemos nos reproducimos y vamos a morir algún día. Es algo que tenemos que prever, que entender y tenemos principalmente que anticipar de una forma ordenada porque, como bien dijeron en la nota inicialmente, es muy importante cuidar a los nuestros, incluso después de la muerte. Y lo más loable que podemos hacer por nuestra familia, nuestros queridos seres queridos, es pensar en un testamento y una planificación patrimonial que permita que todo aquello que tuvimos en vida, que todo aquello que hemos construido, con lo que hemos trabajado tanto, vaya a las manos de quienes queremos sin que se maten en el camino. Eso es un tema. Generalmente genera conflictos. Licenciado, ¿qué pasa con el tema de los testamentos para entenderlos? Porque alguien dice, ok, yo ya dejé el testamento listo, eso quiere decir que cuando muera, va a ir a quien se le escribió allí su nombre. Sí, eso es lo que todos queremos. El testamento formalmente es una declaratoria de última voluntad. Es donde yo voy a establecer las reglas y condiciones de cómo yo quiero que se distribuyan mis bienes cuando yo ya no esté. Entonces, el testamento tiene muchas formalidades, eso es lo que hay que tener muy claro. Se puede otorgar de forma privada o se puede otorgar de forma pública, o sea, ante un notario público o bien en la casa. Yo no recomiendo ni de broma que lo hagan de forma privada porque si bien tiene validez, tenemos que tener en cuenta que hay que tener 4 testigos o 6 testigos, eso depende si lo hacemos con el puño y letra de nosotros o con una impresión en una computadora, que es lo más normal, pero si hay una tachadura ya puede discutirse, si no tenemos las copias de las cédulas de las personas es muy complicado, si a la hora de que fallecemos los testigos no están y alguien cuestiona eso es un problema y más aún si se pierde el testamento, que suele pasar. Entonces lo ideal es ir a un notario, con el notario no tiene mucha ciencia, es simplemente que entender que hay 2 o 3 testigos, el problema son las formalidades, pero lo vamos a otorgar con el notario, le vamos a explicar qué es lo que queremos que se haga, cómo queremos las condiciones, qué vamos a repartir, quiénes son los herederos, quién se va a encargar de la administración, que será el albacea,
Y si todo está en orden con los 3 testigos formales, que no sean familiares, que no sean gente que tenga relación con el testamento, se va a ejecutar sin problema a la hora de que faltemos. Ok, eso es una inquietud que tiene la gente. Por ejemplo, a la hora de aplicar ese testamento, ¿hay que pagar algo para que se logre ejecutar, para que logre reclamar esa propiedad la persona que aparece en esos nombres ahí enlistados? Sí, Dani, esa es una pregunta típica. O sea, en realidad la gente siempre tiene la preocupación de qué hago. Hago una donación, lo paso a una sociedad, lo meto en un fideicomiso, hago un testamento, porque efectivamente el sucesorio a la hora de ejecutarlo, sea sede notarial, sea sede judicial, o sea porque hay testamento o no hay testamento, siempre va a generar honorarios. Honorarios del abogado que lo va a tramitar, honorario del notario si es con una sede notarial, peritos, impuestos, hay un montón de temas que van alrededor. No significa que sea que vamos a dejar la mitad de la herencia puesta ahí, pero lamentablemente si no se hace bien y llegamos a una discusión, sí podemos enfrentarnos a tener que dejar incluso hasta un 20% más o menos del porcentaje de todos los bienes en gastos. Entonces lo ideal es hacerlo por testamento, porque evidentemente al hacerlo de forma testamentaria podemos controlar los gastos, podemos buscar maneras para no incurrir en más impuestos, no incurrir en temas de más peritos, y de manera que logramos salir de la forma más económica. Pero eso es una pregunta muy válida, porque muchas veces tenemos que pensar qué es mejor, un testamento, una donación, un fideicomiso, y eso depende de cada familia, de cada persona. He escuchado formar una sociedad, porque allí ya se sabe quién tiene cierta parte en los bienes. ¿Es recomendable en estos casos? Sí, la sociedad de hecho era una figura maravillosa, funcionaba muy bien. Lamentablemente nos reventaron de un momento a otro con más impuestos, los impuestos a las sociedades, y la gente empezó a tenerle un poquito de miedo a esta figura por el costo. Sin embargo, si lo vemos, tampoco es muchísimo dinero, o sea, pagarás entre 75.000 y 150.000 colones por año por la sociedad, que es más barato que un seguro, porque la ventaja con esto es que a la hora de ceder las acciones, o sea, cuando yo fallezco no se va a ceder el patrimonio, ni las fincas, los carros, los dineros, los bienes muebles que tenga la sociedad, se van a ceder las acciones de la sociedad. Entonces, si nosotros como familia metimos todo en una sociedad, sabemos que ese patrimonio va a estar protegido por las acciones. A la hora de que vamos a hacer la ejecución del testamento o la sucesión legítima si no hay testamento, va a ser mucho más simple, mucho más barato, porque no tenemos que preocuparnos por el valor enorme que puedan tener los bienes. Eso sí, hay que cotizarlo y hay que verlo con quién, porque hay mucho vivillo que va a tratar de decir, ok, veamos cuánto vale la sociedad, cuánto tiene, y tiramos todo para arriba, porque lógicamente entre más valga, más porcentaje se reparte. Y no hay necesidad. Si las acciones valen 100.000 colones, hagamos la sucesión por 100.000 colones y lo hacemos rápidamente. Y cuando ya somos socios, matémonos en una mesa a discutir qué hacemos con la sociedad y con los bienes, pero saquémoslo de la sucesión. Eso es importante. Bueno, les recordamos también por medio del WhatsApp 70031234 de Extra Radio podemos recibir sus consultas. Saludamos a aquellos que ya salieron de sus trabajos, quizás van allí en carretera y que también comparten con nosotros de manera remota, o los que están siguiéndonos por medio de Extra TV también pueden participar. Aquí nos llega una consulta que no necesariamente es de bienes, pero sí de testamento. En el caso de una persona con síndrome de Down, su madre fallece, se hace un testamento de con quién queda la tutela de esa persona. ¿Se puede hacer por medio del testamento? Sí, efectivamente. No, efectivamente, el testamento, como te dije, es una declaratoria de última voluntad. Eso significa que yo voy a poner en él todas las reglas y condiciones que yo quiera, siempre que sean legales. O sea, yo puedo establecer perfectamente si son hijos menores o una persona con algún tipo de discapacidad, quién se va a hacer cargo de esa persona, dónde va a vivir, si está todavía en la escuela, qué educación quiero que le den. Incluso puedo decir hasta dónde quiero, qué iglesia profese, qué tipo de religión. Todo eso se puede establecer. Puedo poner tutores. Entonces, esos tutores quedan establecidos en ese lugar y nos dan mucha facilidad y mucha amplitud. En todo caso, cualquier cosa que sea legal, pueden hacerlo. Y pasa mucho cuando hay menores de edad que los padres dicen, voy a dejar a mi hermano o a mi hermana encargados de los niños. Pero además que el dinero no les llegue a ellos de una vez, porque como son chiquitines es posible que lo vayan a gastar muy rápido o no saben cómo manejarlo, entonces va a entrar un fideicomiso y en ese fideicomiso se va a generar a poco riesgo que vaya creciendo el patrimonio, y eventualmente cuando se gradúen, por favor no lo pongan a estudiar ciencia cuántica para que sea difícil, pero hay gente que le dice hasta que no sea doctor en derecho no va a tener derecho a la herencia. Entonces puedes poner ese montón de condiciones. Y eso sí, establecer la gradualidad de cómo vamos a ir bajando las condiciones. Yo puedo perfectamente establecer que en caso de que Benjamín no logre graduarse, Benjamincito no logre graduarse de doctor en Derecho, insisto, es una grosería ponerlo a ese nivel, pero si se lo ponemos así, va a pasar aquí en la herencia. ¿Y qué condiciones? ¿Qué pasa si yo rechazo la herencia? ¿Qué pasa si hay alguien que no quiere tener acceso o se pelearon o incluso fue indigno en algún momento o fue ingrato con alguno de los herederos? ¿Qué tan recomendable es la actualización de esos testamentos que a veces puede ser, no sé, cambia de opinión la persona,
si tiene chance antes de fallecer, por supuesto, o hay que estarle haciendo algunos ajustes como para evitar ese tipo de errores comunes. Sí, la pregunta es muy válida, Dani, y principalmente porque le caigo malísimo a los notarios cuando me preguntan esto. Porque es muy típico. A lo único que beneficia estar haciendo el testamento una y otra vez es al notario. Okay. No gasten plata haciendo 5 o 6 testamentos. Hagan un testamento único que tenga una clarificación de todos aquellos bienes futuros que pueden haber. O sea, me explico. Okay. Yo en este momento digo que tengo una casa y 2 carros. Perfecto. Esa casa va a quedar a nombre de mi hijo mayor y los carros voy a dividirlos de otra forma. Pero, ¿qué pasa si no dejé abierto a qué pasa con bienes futuros? Eso obliga efectivamente que cuando cambie la casa o cambie el carro, tengo que hacer otro testamento. Entonces, hay que decirle al notario también a veces lo que hay que hacer. Póngame cláusulas que todo aquello que yo vaya a adquirir después del testamento, aunque no esté determinado, que esté a nombre registral, que esté en un banco, que esté en inversiones a plazo, fondos de mutualidad, cualquier cosa que yo tenga, va a ser repartido en X porcentaje o de determinada manera. Yo incluso puedo llegar a heredarle a gente que no ha nacido. Yo puedo decir perfectamente, le voy a heredar a mi hijo, pero si tiene hijos, va a tener prioridad a mis nietos. Y entonces lo puedo saltar. Entonces lo ideal es redactarlo muy bien, tener condiciones para que no tengamos que estar yendo al notario cada vez que compramos algo. Claro, qué importante eso. En el caso de las uniones de hecho o segundas uniones, ¿cómo funciona? El tema también para saber si esa persona puede recibir una herencia o puede recibir en este caso bienes luego de que fallece alguno de los dos. Sí, eso es maravillosa pregunta y es muy problemático en la práctica, principalmente cuando no tenemos testamento. Si hay testamento, no pasa nada porque yo le dejo a quien yo quiero. Y después vemos un par de condiciones que hay especiales por ahí. Pero si no hay testamento, hay que tener en cuenta que si yo estoy en unión de hecho, tengo que reconocer la unión de hecho para tener derecho a heredar. Eso significa, porque la ley establece, el 572 del Código Civil, establece que los que heredan en primer grado de prelación van a ser mi cónyuge, pareja o conviviente de unión de hecho, mis hijos y mis padres. Entonces, si hay alguno de ellos, automáticamente quedamos en ese grado. Pero si yo no he reconocido la unión, tengo solamente 2 años de conformidad con el Código de Familia para reconocerla. Si no hago rápido el trámite, entonces no voy a tener derecho. Más aún, y esa es la parte problemática, muchas veces la gente se une porque dicen, mira, me divorcié de Carolina o me separé de Carolina, pero no me quiero divorciar de ella. ¿Por qué? Porque soy muy religioso, porque no hemos tenido tiempo, no hemos tenido incluso la plata para hacer los trámites judiciales y mantengo esa relación. Y me fui y me uní con Rebeca y estuve viviendo con ella años de años. Y nunca disolví la unión. Entonces, Rebeca, que es mi nueva pareja, aunque haya vivido conmigo 20 años y me haya aguantado 20 años, no tiene derecho ni a una peseta. Eso parece hasta injusto. Es injusto, pero no cumplimos con el trámite. Entonces, es muy importante que si tengo una relación con una persona que no está divorciada, díganle, papito, póngase las pilas, disolvamos esa unión para no tener problemas. O bien, haga un testamento y evitamos el problema de una vez. Qué importante. Llega otra consulta al 7003-1234. Dice, tengo mi casa en patrimonio familiar con mi esposa. ¿Cuál sería la mejor forma de dejar la casa a los hijos? Depende de la edad, y eso es muy importante porque, como decíamos hace un segundo, no es lo mismo que yo haga una planificación patrimonial, o sea, una herencia y un testamento para futuro, si yo tengo 27 años, 30 años, a que lo haga cuando tengo 88, 86, 90 años, porque ya lamentablemente por estadística estamos un poquito más cerca de irnos a otro mundo y en ese sentido hay que ver qué es más costoso y qué es más práctico. Si yo estoy en una edad en la que lo que quiero es, y ya que no voy a vender mis bienes, que no voy a disponer de ellos, que no tengo pensado hacer hipotecas ni proyectos de ningún tipo, es mejor donarlos. Donarlos pero con un usufructo de por vida y ojalá con una cláusula de inembargabilidad. Entonces, ahí amarramos porque a mis herederos que van a recibir los bienes, yo puedo quitarles esa donación si se portan mal conmigo. O sea, se llama la causal de ingratitud. Entonces, si yo le hice un regalo a mi hijo y mi hijo dentro de unos años se portó terriblemente mal, yo le puedo quitar esa donación con una causal de ingratitud. Y eso hace entonces que quede muy protegido el adulto mayor y pueda seguir adelante. Si por el contrario son una pareja joven, unas personas con una edad que todavía están muy productivos, mejor el testamento porque van a seguir teniendo la disponibilidad de vender, comprar y hacer lo que quieran con ello. Excelente. El licenciado Benjamín Gutiérrez nos acompañó hoy aquí para tratar un tema tan útil. ¿Y dónde lo pueden contactar también para seguir con esa asesoría tan valiosa que nos ha dado hoy? Sí, nuestra página web es www.bgacorp.com. En las redes yo aparezco con mi nombre, Benjamín Gutiérrez, y el teléfono 2280-0606. ¿2280? 0606. Bueno, un gusto tenerlo con nosotros. Igualmente, un placer. Y esperamos ahí tener otra oportunidad también para conversar con las inquietudes que nos siguen llegando por medio del WhatsApp y también las que sabemos que son tan importantes que la gente pueda conocer para desenvolverse mejor en estos temas legales. Claro, las órdenes. Muchísimas